Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este evento, ¿verdad? Que en conjunto Zamorano e INCAE y la alianza que tenemos para el programa Agribusiness estamos teniendo el día de hoy. Vamos a dar unos minutos para permitir que más personas puedan ingresar al evento. Perfecto, muy bien. Nuevamente sean todos bienvenidos. Les saluda Adriana Rojas, asesora de programas de posgrado para Zamorano. Qué gusto tenerlos en este evento, ¿verdad? Que como mencionaba, en marco de la Alianza Zamorano e INCAE para el programa de maestría en Agribusiness estamos ofreciendo el día de hoy. Para dar inicio, ¿verdad?, al webinar sobre el manejo sostenible de la caña de azúcar en agronegocios rentables, nos está acompañando el día de hoy la doctora Carolina Avellaneda. Ella es una profesora asociada para Zamorano. Entre la educación, ella es microbióloga industrial como profesión de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y también tiene un máster en ciencias y un doctorado en sanidad vegetal, de la Louisiana State University de Estados Unidos de América. Entre los cursos que ella imparte para las clases de pregrado, ella imparte fitopatología y para posgrado imparte la protección vegetal. También es jefe técnico del módulo de Aprender Haciendo, especializado en fitopatología. Entre las áreas de investigación, ella se ha enfocado en estudios de la interacción hospedero de patógenos en cultivos de trópico, en estudios y evaluación de productos químicos y biológicos para el control de patógenos. También en el desarrollo de prácticas de manejo para el control preventivo de enfermedades y uso de técnicas convencionales, moleculares y serológicas para la identificación de fitopatógenos. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Avellaneda. Cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, ¿verdad?, pueden hacerla en nuestra cajita de Q&A y luego, al final de la exposición de nuestra doctora Avellaneda, ella nos va a poder apoyar con las respuestas a estas consultas. Entonces, bienvenida, doctora. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, Adriana. Muchísimas gracias. Quiero agradecer tanto a Zamorano como a INCAE por esta invitación y poder compartir con ustedes un poco de lo que es el cultivo de la caña de azúcar, un cultivo tan importante para toda la región. Entonces, el día de hoy, como les comentaba hace unos minutos, Adriana, vamos a tocar algunos temas que están asociados o son inherentes a lo que es el manejo sostenible del cultivo de la caña de azúcar. La agenda para esta presentación del día de hoy, voy a hablar un poco acerca de generalidades del cultivo, vamos a hablar acerca de cifras en cuanto a producción y productividad de algunos países de la región, vamos a enmarcar lo que es la producción del cultivo de la caña de azúcar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en las dimensiones económica y ambiental,
vamos a hablar un poco acerca de lo que es el impacto del cultivo en la huella de carbono, algunas alternativas convencionales de sostenibilidad y también alternativas tecnológicas que van a apoyar a los cultivadores en cuanto a lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Primero, vamos a retomar un poco lo que es la taxonomía propia de la caña de azúcar. La caña de azúcar es considerada una gramínea, pertenece a la familia de las poáceas. En realidad, dentro de ese gran género Saccharum hay diferentes especies asociadas o diferentes especies que a medida con el paso del tiempo o con el paso de los años, lo que se han hecho es cruzamientos entre las diferentes especies para tratar de obtener las mejores características agronómicas de ellas y poder tener una planta que en cuanto a lo que es toneladas de caña por hectárea sea favorable y también en la concentración del azúcar visto. Es por eso que los híbridos, actualmente los híbridos comerciales, no es más que un cruzamiento interespecífico entre dos especies principales de ese género Saccharum. El primero de ellos es el género Saccharum officinarum, o conocida como la caña noble. Esta especie lo que le otorga a la caña de azúcar actual es un muy buen contenido de sacarosa, mientras que la especie Saccharum espontáneo lo que aporta a los híbridos comerciales es un gran contenido de fibra, una buena resistencia a enfermedades y a factores bióticos. Es por eso que los híbridos que encontramos hoy en día sembrados a lo largo por todo el planeta son híbridos interespecíficos. El genoma de la caña de azúcar es un genoma bien complicado. Se asume que es un organismo de tipo octaploide, es decir, tiene 8 pares de cromosomas, y es importante resaltar que a pesar de esa complejidad genética, hay un grupo de investigadores que ha hecho una aproximación muy grande a lo que es el genoma de la caña de azúcar, que fue publicado en el año 2018. Que reunió investigadores de 20 diferentes centros de investigación y universidades, y cabe resaltar lo que ha sido el aporte de Colombia con su centro de investigación de la caña de azúcar en lo que es esta investigación y este acercamiento hacia el genoma de la caña de azúcar. ¿Y por qué el genoma? ¿Por qué es importante entenderlo? Es importante comprenderlo porque dentro del entendimiento de ese genoma es que se fundan las bases para el fitomejoramiento de la caña de azúcar. Quiero aclarar un poco lo que es el proceso de fitomejoramiento de la caña de azúcar como tal. Es un proceso que toma tiempo. A partir de ese cruzamiento de dos variedades o de dos híbridos, se demora o toma alrededor de 10 a 12 años producir una nueva variedad. Para producir esa nueva variedad, los programas de fitomejoramiento convencional lo que hacen es tratar de buscar progenitores con las mejores características agronómicas, y no solamente agronómicas en cuanto a producción de toneladas de caña por hectárea, de variedades con buen macollaje, variedades con buena altura, sino también hoy en día variedades que fitosanitariamente sean resistentes a la mayor cantidad de enfermedades. Para los conocedores de caña de azúcar, este esquema va a ser muy sencillo de entender, y en realidad resume todo el proceso que año tras año se hace con este cultivo a partir de esa semilla de un primer cruzamiento, y cómo a medida que va pasando el tiempo diferentes evaluaciones se realizan en los diferentes estados de selección que va pasando el cultivo. ¿Para qué? Para que al final posiblemente de 500 cruzamientos que se hacen cada año en un lugar específico del planeta, podamos obtener después de 10 a 12 años, y en este momento trabajando arduamente después de 9 años, obtener variedades que puedan servir al sector. Por eso es importante, y por eso quise retomar un poco lo que es el genoma como tal y esa complejidad genética. La caña de azúcar es uno de los cultivos cuya complejidad genética es bastante alta y cuyos estudios se han venido realizando desde hace más de 25 años atrás. Las aproximaciones ya se han realizado,
y esperamos en los próximos años poder tener ese genoma secuenciado. ¿Para qué? Para poderlo aplicar en diferentes campos, no solamente en el campo de la biotecnología, en el campo del mejoramiento, sino hacia la búsqueda de variedades que se adapten a las mejores condiciones de los diferentes países. Quiero también recordar un poco que este cultivo, pues, es un cultivo que se encuentra diseminado o se encuentra establecido alrededor de 115 países en el mundo, cuyos principales productos, obviamente, tenemos el azúcar, que constituye uno de los alimentos más importantes para la población mundial. De los 7.000 millones de habitantes, al menos todos hemos tenido la oportunidad en algún momento de nuestra vida de consumir azúcar, y de hecho lo hacemos diariamente, de forma directa o de forma indirecta, con los productos procesados que vienen de la industria. Otros subproductos que hoy en día son muy importantes, que provienen de la caña de azúcar, pues son el etanol carburante, que obviamente ha sido incorporado dentro de las diferentes industrias, no solamente en la industria automotriz, lo que es la producción de bagazo, que es el material, la materia prima para la generación de energía, y son los ingenios azucareros, grandes generadores de energía, no solamente para que ellos funcionen como tal, como la compañía, sino también muchas veces los ingenios tienen la capacidad de vender energía a las poblaciones aledañas de donde ellos se encuentran ubicados. Quiero retomar aquí un poco lo que son los datos de los productores mundiales en azúcar. Como es del conocimiento de algunos, Brasil es el principal productor de caña de azúcar y de azúcar, produciendo 34 millones de toneladas al año, que representan el 25.9% del azúcar mundial, seguido por India, posteriormente la Unión Europea, Tailandia, China. Cabe resaltar que de los países americanos, México es el primer productor de azúcar. De hecho, también dentro de los exportadores mundiales de azúcar, tenemos a Brasil como el mayor exportador, a Tailandia, a Australia, tenemos a México con una exportación de 1.7 millones de toneladas por hectárea, que representa el 3.5%, y Colombia, que ocupa el puesto 11, representando solamente el 1.1% de exportaciones mundiales en azúcar. Dentro de la productividad es importante resaltar lo que ha sido el desarrollo de la industria azucarera, no solamente a nivel mundial, sino a nivel América, Centroamérica. Tenemos a Colombia como el mayor productor, con el indicador, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de azúcares totales en edad de corte, con una productividad del 100%. Es importante aquí resaltar países como Guatemala, cuya productividad está al nivel del 71%, Brasil con 66%, y si lo vemos el promedio mundial, no solamente teniendo en cuenta lo que es producción de azúcar a partir de caña de azúcar, sino también de remolacha azucarera, los promedios están alrededor del 55%. Entonces es importante resaltar todo el trabajo que se ha venido desarrollando en América con la industria azucarera de los diferentes países. Obviamente el consumo del azúcar es uno de los más importantes a nivel mundial. Quise traer estos datos de lo que es el promedio anual de la Bolsa de Valores de Londres. Podemos observar cuánto fue el incremento del 2007 al 2010, pero resulta que en los últimos años ha habido una disminución hasta del 18%, y de hecho lo vimos en los últimos 2 años, con lo que hemos vivido con la pandemia del COVID-19. Entonces, los precios del azúcar han bajado, y de hecho los precios del azúcar han venido a depender de los precios del petróleo desde los últimos 3 a 4 años. Entonces, el estimado para este año, entre los meses de enero y abril, era que el precio de una tonelada de azúcar blanco estaba alrededor de $458 por tonelada. Entonces, tenemos que nosotros observar un poco lo que ha sido ese precio internacional diario. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Si nosotros nos remontamos al año anterior, vemos que al inicio, en enero del año anterior, fue cuando empezamos a observar supimos, nos percatamos de las primeras noticias
del primer brote de COVID en China, a partir de ahí los precios del azúcar pues fueron disminuyendo. La demanda en algunos lugares en China pues fue subiendo. De hecho, a esto también hay que sumarle algunos factores, como lo que es los subsidios que estaban entregando en India, los problemas para producción en Tailandia. Por lo tanto, los precios del azúcar se fueron a la baja. Poco a poco se han venido recuperando a medida que se va adaptando nuevamente la población a los cambios que ha traído la pandemia. Y el COVID-19 fue un influyente bastante grande en lo que fueron los precios del azúcar y obviamente afectaron la industria azucarera a nivel mundial. Se espera que obviamente ya terminando el año, estos son datos hasta mayo, terminando este año, ya diciembre, podamos tener un repunte de lo que es la industria azucarera. Como les comentaba, en el 2020 los precios del azúcar se ubicaron en un 18% por debajo de los precios que estaban establecidos. De hecho, fueron los precios más bajos en los últimos 10 años. Se alcanzó a un valor de 10 centavos de dólar por libra. Se presentó también un déficit azucarero de 9 millones de toneladas por el deterioro de las cosechas en India, en Tailandia, y obviamente Brasil se vio volcado hacia la producción de etanol por esos, se vio volcado hacia la producción de azúcar porque por las medidas de confinamiento los precios del petróleo se fueron hacia abajo y por lo tanto no les convenía seguir produciendo etanol. Eso es en términos generales lo que ocurrió en los últimos 2 años con la industria azucarera, una industria bastante importante a nivel mundial. Quiero entonces retomar en este momento lo que significa o lo que constituye la industria azucarera y cómo está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible en realidad son 169 metas específicas que establecieron alrededor de 193 países pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas. Estos 169 metas están englobadas en 17 objetivos. Objetivos que van encaminados obviamente a lo que es el desarrollo social, a lo que es el desarrollo ambiental, a lo que es el desarrollo social, ambiental, económico y obviamente a lo que tiene que ver con el mejor más enfocado a lo que es una buena producción de productos, no solamente asociado con el ambiente, sino hacia mejorar la calidad de vida de las personas. De esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, Bonsucro, que es la compañía de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, si nosotros observamos la cadena de producción del azúcar, pues muchos de ellos están relacionados, no solamente con lo que es producción de azúcar como tal, sino con lo que es la producción de etanol, la producción de energía y obviamente lo que es el tratamiento de aguas residuales, más que todo enfocados a lo que es o a la alineación de los objetivos de desarrollo hacia la dimensión ambiental. Como les comentaba, Bonsucro es el estándar de sostenibilidad para azúcar a nivel mundial y también sus derivados. Bonsucro es la plataforma o el ente que alinea todo lo que es producción de azúcar y ellos han determinado que son 7 los objetivos que han sido asociados con el cultivo de la caña de azúcar. Objetivos que están asociados con lo que es la buena salud, con lo que es la limpieza del agua, ahorro de energía, crecimiento económico, un consumo responsable, acción del clima y también la vida en la tierra. Entonces, ellos han certificado alrededor de 159,000, no solamente ingenios, sino también productores. Ellos han trabajado de forma continua para la reducción en lo que es del uso del agua, el 80%, también en lo que es beneficiar los rendimientos, tratar de obtener la mayor cantidad de azúcar por hectárea, y ellos son los que delimitan o los que dan las directrices para todo lo que es industria azucarera. Por tanto, los diferentes ingenios o entes, compañías, están tratando de alinearse con lo que es esta plataforma, siempre encaminados hacia que el cultivo de la caña de azúcar sea lo más sustentable posible. Dentro de esto, quiero resaltar que la industria azucarera en Honduras se ha tratado de alinear
dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no solamente se ha tratado de alinear con los 7 objetivos de UNSUR, ellos independientemente han tratado de alinearse con 9 objetivos, 3 de ellos en la dimensión social, 3 en la económica y 3 en la ambiental, de los cuales voy a tratar de tocar y de resaltar algunas de las acciones que han venido haciendo la industria azucarera hondureña, la industria azucarera de Guatemala y la colombiana para tratar de alinearse con estos objetivos de desarrollo sostenible. Como lo vemos aquí en el gráfico, en su gran mayoría, económicamente, los objetivos con los que se ha querido alinear la industria azucarera en Honduras es pues un mejor impacto económico en el Producto Interno Bruto, en el Producto Interno Bruto agrícola, también acompañado de esa matriz energética, una mayor inversión en investigación, en desarrollo, obviamente esa contribución económica en pago de salarios, en compras locales y en la parte ambiental, que es bastante importante, han trabajado de forma conjunta muchos de los ingenios con lo que es preservación del agua, reforestación y conservación de los diferentes hábitats. Entonces, dentro de Honduras, la industria azucarera está enmarcada en lo que es la acción o la presencia de 7 ingenios diferentes que están ubicados a lo largo de todo el territorio nacional. La producción media anual de azúcar en Honduras es de 10.9 millones de sacos de 50 kilos. Esta producción está destinada el 67% a consumo nacional y el 30% restante para lo que son exportaciones. Entonces, el gobierno, la industria azucarera hondureña ha recibido alrededor de 70 millones de dólares por divisas en ventas internacionales. En el año 2018, la industria azucarera representaba para este país el 4% del Producto Interno Bruto, el 3% del Producto Interno Industrial y el 20% del Producto Interno Agroindustrial. En todo Honduras tenemos alrededor de 55.000 hectáreas de cañas sembradas, se producen anualmente 540.000 toneladas métricas de azúcar al año y pues como les comentaba, el 70% del área está manejada por los 7 ingenios anteriormente mostrados en el mapa y 30% por productores independientes. Aquí algunos datos importantes de lo que ha sido el incremento en consumo nacional y exportaciones desde el año 2012 hasta el año 2019. Dentro del marco de lo que es la industria azucarera en Colombia, como les comentaba, quiero traer aquí un pequeño análisis, una comparación de lo que ha sido y todos los esfuerzos que la industria, algunos países de Latinoamérica están tratando de hacer. Colombia, pues, tiene en este momento 15 plantas establecidas, 8 de ellas solo producen azúcar, 6 de ellas producen etanol, las 15 cogeneran, el caso de Honduras también, las 7 plantas de azúcar, ellos cogeneran. En Colombia tienen alrededor de 196, ya casi 200.000 hectáreas cultivadas con caña de azúcar para azúcar. El rendimiento de caña de azúcar en Colombia está alrededor de 12.4 toneladas de azúcar por hectárea en rendimiento de azúcar y en toneladas de caña por hectárea están alcanzando casi las 113 toneladas. Podemos observar aquí unos datos de lo que es el balance de bioetanol, cómo ha venido ese incremento desde el año 2019 hasta abril de este año y también en cogeneración, que es parte importante para lo que es el manejo de residuos de cosecha. En cuanto a lo que es la industria azucarera en Guatemala, quiero resaltar que Guatemala es el tercer país con mayor productividad en el mundo, es el sexto exportador de azúcar en el mundo, también es el tercer país exportador de azúcar en Latinoamérica. Guatemala tiene una capacidad instalada para producir 1.020 megavatios y también produce 200 millones de litros de etanol, lo que es suficiente para generar esa mezcla de etanol al 10% para todo el parque vehicular guatemalteco. Es importante también, ya que a Guatemala es un referente en la generación de energía a partir de biomasa y es uno de los primeros países en producir más del 5% de la energía necesaria para todo el país. Luego de mostrarles un poco de estos datos de lo que es Honduras, Colombia y Guatemala, quiero que entremos a hablar un poco de lo que es y lo que implica el proceso
de la producción de caña de azúcar y cómo afecta, cómo impacta lo que es la dimensión ambiente y cómo todas las diferentes medidas que han tomado los diferentes entes y gobiernos para tratar de alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces recordemos un poco que pues la huella de carbono es esa cuantificación de cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero medidas en emisiones de dióxido de carbono equivalente que son liberadas a la atmósfera. Entonces quiero aquí en este gráfico mostrarles un poco el porcentaje de emisiones o las cantidades asociadas a cada uno de los procesos de la producción, no solamente de azúcar, sino también de etanol. Entonces, en campo vemos que las emisiones están asociadas en un 14.3 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono, destilería en menor medida 1.4. Podemos ver que todos los procesos que se llevan a cabo desde campo hasta la producción final de azúcar pues van a tener un impacto también en lo que es los gases de efecto invernadero. También quiero recalcar que la caña anualmente, 1 hectárea sembrada por caña tiene la capacidad de capturar hasta 23 toneladas de dióxido de carbono, haciendo obviamente los procesos de cosecha en verde. Más adelante les voy a contar un poco lo que ha sido el impacto de ese cambio de caña quemada a cosecha en verde, cuáles han sido los beneficios y también todos los diferentes aspectos o todos los diferentes procesos que se han encaminado para lo que es la reducción de la huella de carbono. Dentro de esa reducción de huella de carbono, alineados obviamente con la dimensión ambiental, tenemos que tener en cuenta lo que es el manejo de los residuos agrícolas de cosecha o el RAC. De estos residuos agrícolas de cosecha, alrededor de 1.8 millones de toneladas son producidas al año. Este es el caso de Colombia. Muchos de estos residuos agrícolas son utilizados para producción de bioplásticos, para producción de solventes, para obviamente cogeneración y ahora muchos de ellos son empleados para la producción de etanol de segunda generación. Solamente hasta el momento la industria brasilera son los que están iniciando con lo que es producción de segunda generación. Tengamos en cuenta que la producción de etanol normal, las materias primas son jugo, miel B y melaza. En este caso, para el etanol de segunda generación son los residuos de cosecha de tipo celulolítico. Algunas aproximaciones que ya se han realizado en el caso de Colombia es la instalación de briqueteadoras piloto, que lo que va a permitir es esos residuos de cosecha, compactarlos con un bajo contenido de cenizas, con una baja densidad y obviamente van a ser mucho más efectivos en los procesos de combustión y toda la parte de cogeneración para la alimentación de las calderas de los propios ingenios, ayudando pues a la reducción de la huella de carbono del sector. Como les comentaba, otra alternativa pues es el alcohol de segunda generación, en el cual básicamente lo que es la materia prima sería pues el bagazo, muchas veces los residuos de cosecha que están compuestos porque básicamente celulosa es mi celulosa. Esta sería una fermentación de tipo enzimática, no es una fermentación habitual como la que se viene realizando a partir de la instalación de las destilerías con la tecnología de la India, que es basada en la utilización de levaduras, el caso de Saccharomyces cerevisiae, para la producción de etanol. No, esto básicamente lo que va a permitir es tratar de reducir todos esos residuos que tenemos de campo, de cosecha, poder producir alcohol a partir de una hidrólisis enzimática y a partir de ahí que se desdoblen la celulosa y la lignina, que se desdoble en azúcar, poderla obviamente formar o desdoblar para obtener un jugo y ese jugo nuevamente ingresarlo a la destilería. Para esto, a pesar de que se vea tan sencillo, es un proceso bastante complicado porque obviamente las materias primas van a diferir muchísimo, no es el mismo jugo, ni la miel, ni la melaza los que van a entrar, pero es una alternativa a lo que es la utilización de esos residuos de cosecha. Para producir la caña de azúcar es necesario, a pesar de que es una planta que resiste mucho las condiciones ambientales, puede estar en suelos con alta salinidad, en suelos arcillosos, en suelos pesados, el agua es un recurso bien importante.
De hecho, diferentes centros de investigación, ellos han tratado de establecer diferentes programas o diferentes herramientas, diferentes software para utilizar el agua de forma eficiente. Entonces, antes de que se tuviera esa reunión del año 2005 en la cual se establecían los objetivos de desarrollo sostenible, ya venían los diferentes centros o las diferentes entidades y ingenios trabajando en la mejor utilización del recurso hídrico. Herramientas o software tan importantes como los que ha desarrollado Senjicaña o Senicaña se han puesto a disposición de todos los agricultores de la zona para hacer una mejor utilización de este recurso. Alternativas de riego por goteo convencional, de riegos de bajo costo, de riegos por pivote, han sido implementadas en los diferentes ingenios para tratar de reducir la cantidad de agua que se está empleando para la producción de caña de azúcar. Al menos 4 riegos son necesarios durante todo el periodo de lo que es el cultivo de la caña de azúcar, que puede llegar, dependiendo de la zona, que puede estar entre 12 a 14 meses. Entonces, en Centroamérica es importante resaltar que la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, con apoyo del Fondo Mundial de la Naturaleza, desarrollaron una estrategia para garantizar esa seguridad hídrica en los diferentes países de la región. Entonces, se han determinado diferentes áreas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, para tratar de conservar esas cuencas hidrográficas. Dentro de esa conservación de cuencas, no solamente en Centroamérica han tratado de establecer todos sus estudios, también en el caso de Colombia, ellos han podido observar patrones diferenciados en la cantidad de agua lluvia que se dirige al río de forma superficial o subsuperficial, teniendo en cuenta, obviamente, lo que es la protección de cuencas. Entonces, podemos observar los datos en cuanto a cuencas protegidas y cuencas no protegidas, cuáles han sido los incrementos, tanto en evapotranspiración, en capilaridad, en escorrentía superficial, que han colaborado a que el cultivo de la caña de azúcar sea un cultivo que trate de preservar los recursos naturales, en este caso, el recurso hídrico. Otros casos más puntuales aquí en Honduras es lo que es un sistema de riego por goteo establecido o un mejoramiento de ese sistema en el ingenio Caxa, que con esta tecnología ellos han incrementado su productividad hasta en un 42%. Ellos hicieron mejoras en el cambio del diseño de los programas de riego por goteo. Quiero aclarar que cerca del 30% del área cultivada con caña de azúcar en Honduras cuenta con un sistema de riego por goteo. Igualmente, el ingenio Chumbagua, ellos lo que están haciendo es eliminando, ellos están dando un mejor manejo del agua, están eliminando el consumo de agua para el lavado de la caña, lo que a ellos ha ayudado en lo que es la reducción y el ahorro de agua en la producción de 1 tonelada de azúcar. Ejemplos también tenemos en cuanto a lo que es la dimensión ambiental, los programas de reforestación de Azucarera Choluteca, su programa Dulce y Verde, que tiene 2 componentes fundamentales, lo que es reforestación y conservación de áreas verdes cercanas al ingenio, lo que es la utilización de aguas de fluente para riego en el ingenio La Grecia, que lo que ha permitido es que ellos puedan utilizar alrededor de 1.500 galones por minuto hacia el área agrícola y destinarla para todo su sistema, tanto de riego por goteo como de riego por aspersión. También quiero recalcar que la industria azucarera hondureña ha ganado por 2º año consecutivo el reconocimiento como ser una industria socialmente responsable. Este reconocimiento fue otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, ya que la industria azucarera en Honduras es una industria que representa un rubro bastante importante, un eslabón muy importante en la cadena productiva, no solamente que está impactando en lo que es los aspectos de dimensión social, sino también económico y ambiental. Entonces, como les comentaba, también hay algunas alternativas que se han venido desarrollando y alternativas que se pueden poner en práctica en campo para disminuir esos gases de efecto invernadero. Y quiero hablar en este momento de 4 de ellas que son bastante importantes. La primera de ellas, lo que es producción de semilla sana. Cómo la producción de semilla sana
desde el inicio nos va a garantizar tener variedades en el campo que requieran una menor cantidad de aplicación, tanto de fungicidas, bactericidas e insecticidas. Todo va a depender de un buen manejo que se dé, no solamente en los semilleros, fundaciones de los ingenios, sino muchas veces en los centros de investigación o en las compañías gubernamentales que apoyan la investigación en caña de azúcar. Como les comenté, alrededor de 8 enfermedades son las principales que afectan el cultivo de la caña de azúcar y van a incidir obviamente en producción. Por lo tanto, es importante reconocer las enfermedades de tipo fúngico, enfermedades de tipo bacteriano y enfermedades de tipo viral. Estas enfermedades van a estar obviamente relacionadas con lo que son los procesos de fitomejoramiento. Como les comenté, los procesos de fitomejoramiento convencional no solamente buscan variedades que agronómicamente muestren las mejores características. Hoy en día también esos procesos de mejoramiento están encaminados a la producción de variedades que sean fitosanitariamente aceptables en el mercado, que puedan resistir la mayor cantidad de enfermedades y afecciones. Aquí podemos observar algunas fotografías de lo que son procesos de inoculación con patógenos. Durante todo ese programa de mejoramiento que dura 12 años, se hacen diferentes procesos de inoculación de tipo artificial y de tipo natural. Entonces, quería comentarles que de las 6 enfermedades, en cada uno de los estados de selección, que toma alrededor de 2 años, se hacen inoculaciones con diferentes patógenos de forma artificial y en el campo. ¿Para qué? Creando una mayor concentración de inóculo. Al final, las variedades que se van a mostrar resistentes son las que van a pasar de un estado de selección al otro y garantizando que esas variedades que son consideradas variedades potenciales son variedades no solamente con buenas características agronómicas de producción de azúcar, de producción en cuanto a biomasa, sino también fitosanitariamente aceptables. Otra de las alternativas que se ha venido utilizando mucho a lo largo de todos los años en toda América es la utilización de enemigos naturales. El día de hoy les voy a hablar un poco de lo que ha sido todo el trabajo para controlar una de las plagas más importantes en caña de azúcar, que es el barrenador del tallo o Diatrea saccharalis. Diatrea saccharalis tiene la capacidad de producir pérdidas importantes, ya que esta plaga lo que hace es que ingresa al tallo, lo barrena y obviamente vamos a perder cantidad de fibra que entra al molino, vamos a perder cantidad de caña. El ciclo de vida de Diatrea de este gusano es prácticamente de 3 meses. Las pérdidas, como le digo, están reflejadas en los contenidos de sacarosa. Muchas veces va a afectar los procesos fermentativos por la misma degradación del tejido. Puede afectar también la coloración del azúcar que se va a obtener al final y por lo tanto calidad de jugo. Es importante todos los esfuerzos y todas las campañas que han venido desarrollando diferentes centros de investigación. Aquí lo que ha sido las zonas críticas afectadas por el barrenador y cómo la industria azucarera de Guatemala con su centro de investigación, Senquicaña, se ha encargado de tratar de controlar. Entonces, ellos han tratado de hacer un estudio muy detallado de lo que es la presencia del barrenador en las diferentes regiones donde es sembrada la caña de azúcar en Guatemala. Caso similar, lo que sucede en Colombia, con la particularidad que no solamente en Colombia se hace la evaluación para Diatrea saccharalis, sino también se ha hecho evaluación para otras 3 especies de este barrenador, que son Diatrea indigenela, tavernela y busquela, que eran anteriormente patógenos de maíz, pero una vez en el país se observó la reducción de la producción de maíz, estos patógenos, obviamente por ser hospederos de la misma familia, migraron a caña de azúcar. También han hecho diferentes ensayos con lo que es el parasitismo de este barrenador utilizando diferentes enemigos naturales, el caso de Cotesia flavipes, Villaea claripalpis y Lidella minensis. Es importante resaltar que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, también hay otras compañías que han tratado de trabajar en lo que es no solamente el mejoramiento genético, mejoramiento convencional, sino también el mejoramiento genético como tal. De hecho, el Centro de Tecnología Canadera en el Brasil ya ha lanzado al menos 2 variedades
que son resistentes a este barrenador. Son variedades que genéticamente han sido mejoradas con la inserción de la bacteria Bacillus thuringiensis o plantas denominadas BT. Básicamente, lo que va a encontrar diatrea una vez se alimente con la planta va a estar en contacto con la bacteria. Una vez la bacteria ingresa al tracto gastrointestinal de la plaga, lo que va a hacer es empezar a degradar la plaga hacia adentro. Entonces, muchas de las variedades ya no resultan ser tan apetecibles para diatrea, por lo tanto, se ha visto reducciones en el impacto de la plaga utilizando esta variedad. Aquí algunos informes de lo que fue o los resultados que ha dado la implementación de esta variedad, si no estoy mal, CTC 20BT, en la implementación en los diferentes campos en Brasil. Otra de las alternativas que se ha venido desarrollando en muchos de los ingenios es la utilización de cultivos de cobertura, que lo único que van a hacer, obviamente, es mejorar las condiciones o la fijación de nitrógeno en el suelo. Entonces, el uso de leguminosas, el uso muchas veces de bacterias fijadoras de nitrógeno y asociadas también a cultivos de cobertura, han venido a favorecer lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Recientemente, estudios realizados en azucareras Tres Valles, en azucareras Choluteca, soportan las investigaciones y también dan muy buenos resultados en lo que es aporte de nitrógeno al suelo. Al igual que estos cultivos de cobertura, lo que van a favorecer es un menor impacto de las malezas que se va a ver reflejado con una reducción en el uso de herbicidas para el control de la misma. También quiero traer a colación un poco lo que ha sido la implementación de tecnologías en lo que es la industria azucarera y cómo también el uso de esas tecnologías pues han venido a aportar un poco más en lo que es la reducción y el impacto del cultivo como tal. Lo que es todo relacionado con la agricultura específica por sitio, no solamente implementada en Colombia, implementada de hecho en Guatemala, implementada en Brasil, Argentina, hoy en día ya con los diferentes levantamientos de topográficos, Honduras, Ecuador, se puede decir que toda la agricultura en caña de azúcar va encaminada hacia esto, desarrollar variedades que se adapten a las diferentes condiciones climáticas, edáficas de las diferentes regiones donde se siembra caña de azúcar. Una vez conociendo esas condiciones, pues se pueden desarrollar las variedades junto con programas de mejoramiento que puedan beneficiar o que se puedan obtener los mejores rendimientos. Para esta zonificación agroecológica es muy importante conocer que los diferentes grupos de suelo, hacer un levantamiento detallado de los suelos, no solamente su textura, sino también los grupos de humedad, que nos van a permitir, y encaminados también con los diferentes software que tienen diferentes compañías a disposición, poder determinar la cantidad de agua que van a necesitar. Entonces vamos a tener la capacidad de tener variedades que van a ofrecernos los mejores rendimientos en los diferentes tipos de suelo, y también vamos a tener una aproximación de la cantidad de agua que necesitan. Aquí un ejemplo de las diferentes zonas agroecológicas establecidas en lo que es el territorio colombiano. La zona donde se siembra caña de azúcar en Colombia es todo el río, el valle del río Cauca, que atraviesa alrededor de 6 diferentes departamentos. Podemos observar que con ese levantamiento detallado pudieron determinar que habían 235 tipos diferentes de suelo con 33 grupos de humedad, y por lo tanto determinar cuáles eran las mejores zonas. Con estos datos, ellos lo que hacen es que todas las variedades que pasan por ese proceso de selección se tratan de establecer en diferentes lugares para ver cómo se comportan, en qué grupo de suelo o en qué zona agroecológica van a ofrecer los mejores rendimientos, no solamente en caña por hectárea, sino también en producción. Tenemos otras herramientas que han sido bastante útiles en lo que es todos los desarrollos hoy en día en el cultivo de la caña de azúcar, que es el uso de las diferentes redes RTK, lo que nos permite hacer labores agronómicas mucho más precisas. El hecho de tener tractores sistematizados que puedan alimentar una base de datos vía satelital van a permitir, obviamente, que la industria esté a la vanguardia. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, a medida del tiempo,
En el caso de Colombia han venido implementando o han venido estableciendo o instalando diferentes estaciones de operación que van a alimentar esa base de datos. Esos datos pues van a servir para hacer un levantamiento topográfico detallado, para determinar cómo es el mejor sistema de surcado, de fertilización, de cosecha, y pues ellos van a permitir alimentar esos mapas de productividad. Podemos observar que es algo muy relacionado con la tecnología, pero que también va a impactar lo que es la producción de caña de azúcar al final, obviamente, de todo el proceso. Las ventajas es que vamos a tener una exactitud, vamos a tratar de utilizar la tierra de forma eficiente, vamos a tratar de que ya con toda esta automatización, pues hacer mucho más efectivo, no solamente la función del operador que esté ahí, sino también de las personas que estén estableciendo o estén determinando cuáles son las mejores zonas para el cultivo de una variedad determinada. Aquí unos ejemplos también de lo que es toda la red RTK en el caso de Guatemala. Aquí podemos observar las diferentes zonas que ya están instaladas con sus diferentes canales y cómo también los centros de investigación han sido una fuente muy importante en el desarrollo de la industria azucarera de diferentes regiones, de diferentes países. Ya yéndonos un poco más a lo que es los avances en la tecnología, el uso de drones, o sea, el cultivo de la caña de azúcar tiene que ir o ha estado siempre a la vanguardia. Entonces, el uso de drones nos va a permitir, obviamente, desarrollar diferentes modelos de predicción en cuanto a aspectos de productividad y también en la estimación de algunas variables biofísicas. De hecho, en este momento se han utilizado en el caso de Colombia para predictores de resiembra. No va a ser necesario ir al campo y que un operador determine cuáles son las zonas, cuánta caña tiene que resembrar, sino muchas veces con esas fotografías, con las diferentes imágenes RGB que se obtienen, podemos determinar esos niveles de despoblación, podemos determinar la despoblación por área, la distancia entre surcos, también podemos observar cuál es la cobertura vegetal y en un futuro se espera que estas imágenes también nos permitan predecir lo que es la presencia de enfermedades o nos sirvan en la parte de fitopatología para determinar cuál es el impacto de una enfermedad en determinado campo con determinada variedad. También se han desarrollado algunas aplicaciones en el caso de Colombia, una aplicación de enfermedades que nos permite, es una aplicación de tipo clave multientrada, que lo que va a permitir es al agricultor, al pequeño agricultor que cuente con la tecnología, que cuente con internet, simplemente en el lugar donde está, ellos pueden tomar una fotografía, determinar cuál es el tipo de patógeno que está presente, cuál es una posible recomendación, quién es el patógeno que está comprometido con ese tipo de sintomatología y también esas fotografías que los agricultores toman, llenan o se almacenan en una base de datos para próximamente con redes neuronales poder determinar o poder predecir, seguir alimentando esa base de datos de redes neuronales para la identificación de patógenos que causan daños foliares. Finalmente, quiero con este pequeño gráfico tratar de resumir un poco lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Un cultivo que obtenemos obviamente muchos subproductos, un cultivo del que hoy en día se pueden aprovechar no solamente el tallo para la fabricación de azúcar, no solamente los residuos de cosecha para generación, sino día tras día se han venido desarrollando diferentes estrategias. ¿Para qué? Para que la reducción, el impacto de la producción de caña de azúcar sea menor. En el caso de Colombia, hoy en día se han observado un 15% menos de producción de gases de efectos de invernadero relacionados con todo lo que es la industria en el país. También se está buscando que no solamente con el uso de herramientas como software y conservación de cuencas hidrográficas, tratar de reducir un poco lo que es la cantidad del agua necesaria para la producción de una tonelada de caña. En el año 2014 se requería de al menos 1.35 metros cúbicos para producir una tonelada. La meta es utilizar solamente 1 metro cúbico por tonelada de caña de azúcar procesada para producir, pues, obviamente azúcar. En el caso de energía renovable, no solamente el bagazo en forma de rack se está utilizando.
también lo que es muchas veces la utilización de carbón o la combinación entre RAC y combinación con carbón para la reducción de esos gases de efecto invernadero. Y hay algunos subproductos también muy importantes que hoy en día se utilizan, en el caso de vinazas para lo que es fertilización, o vinazas, cachaza y ceniza para la producción del compost. La caña de azúcar es un cultivo que se puede aprovechar de una manera increíble. Es un cultivo que en términos de agua se está buscando que requiera la menor cantidad de agua posible. De hecho, los programas de mejoramiento están trabajando arduamente en la producción de variedades que sean resistentes a sequía, variedades que sean resistentes a suelos áridos, variedades que puedan resistir no solamente la presencia de plagas y enfermedades. Entonces, es un trabajo conjunto, no solamente la industria azucarera. Traje este ejemplo de Cenicaña, pero es la industria azucarera a nivel mundial. Hacia eso va, hacia que el impacto de la producción de caña de azúcar sea el mínimo con el ambiente y tratemos de que sea de la forma más sostenible. Aquí, algunas de las fuentes de las cuales tuve la oportunidad de consultar para hacer este pequeño resumen. Dos de los lugares donde me formé: Cenicaña, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, donde inicié mi vida profesional. Allí estuve 9 años, posteriormente en el CINCAE, después de realizar mis estudios, 2 años. Entonces fueron esas entidades, considero, pioneras en lo que es la zona de América Latina, que me permitieron pues conocer este cultivo, un cultivo al que le tengo mucho cariño, del cual estoy muy agradecida y espero seguir sirviendo al sector de la caña de azúcar. Muchísimas gracias a todos. Quedo atenta a las preguntas o comentarios que ustedes puedan tener el día de hoy. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por tan valiosa ponencia. Por acá veo algunas preguntas que, bueno, por ahí está Adri, vamos priorizando preguntas. Bueno, Miguel Hernández dice que como zamorano y director de Bonsucro para LATAM no se lo podía perder, agradece la mención, ¿verdad? Y la charla. Un gusto también para nosotros, Miguel, que nos acompañe. Dice Bruno Mendoza, profesora, ¿podría hablarnos de cómo acoplar la caña a sistemas agroforestales o a un sistema circular? Mira, Bruno, un sistema agroforestal, pues la verdad no conozco en ningún lugar que se haya acoplado la caña a un sistema agroforestal. La caña es un cultivo que de por sí necesita bastante luz. De hecho, es un cultivo que si lo acoplamos a un sistema agroforestal se vería un poco colapsado o estresado. Y te puedo contar mi experiencia. Una cosa es el cultivo de la caña de azúcar en el caso de Colombia, que la heliofanía, la cantidad de horas luz es mucho mayor comparado, por ejemplo, con el cultivo de la caña de azúcar en Ecuador. La cantidad de horas luz en Ecuador es mínima, es no más de 3 horas luz activas al día, lo cual pues va a incidir obviamente en la producción de azúcar. Entonces, someter a la caña de azúcar a un sistema agroforestal sería bien complicado porque las reducciones en producción se verían bastante afectadas. De hecho, si revisamos muy bien las zonas donde se siembra caña de azúcar, por lo general son valles, son grandes extensiones de tierra donde lo que se busca es el aprovechamiento, obviamente como planta C4, el aprovechamiento de esa fuente lumínica. Excelente, tenemos más preguntas por ahí, Adriana, que nos puedas compartir. Perfecto. ¿Existe algún valor de pago diferenciado cuando se produce bajo la certificación Bonsucro? Según tengo entendido, sí hay un pago diferenciado. De hecho, ahorita, como les comentaba, no solamente con Bonsucro, sino también el caso de la India, hubo un subsidio gubernamental, obviamente por las bajas producciones. Tengo entendido que todas las compañías están buscando alinearse con Bonsucro porque este certificado les va a permitir también abrirse mucho más a lo que son los mercados externos. Entonces, sí hay un pago diferenciado, sí hay una preferencia por aquellos ingenios que están certificados y hacia eso va pues toda la industria azucarera y también pues el empeño de Bonsucro a que todos se traten de alinear por las directrices que ellos han impartido hasta el momento.
Muy bien. Ahora, bueno, Rafael Renderos nos escribe, ¿verdad? Buenas noches. Se tienen metas en temas de emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de caña, así como se expresó que se tenía para la cantidad de agua por tonelada de caña en el caso de Colombia. Pues mira, pues, en mi conocimiento, pues sé que Colombia, ellos ya tienen toda su medición de huella de carbono. Una vez todas las industrias como que se encaminen hacia esa medición de huella de carbono, me imagino que sí va a haber un límite permitido. Pero hasta este momento sé que de Colombia ellos ya hicieron su trazabilidad de lo que es todos los diferentes procesos y cómo reducirlos. Ok, muy bien. Tenemos también una pregunta muy ligada, ¿verdad?, a la institución. ¿Por qué hay más producción de caña? ¿Por qué no hay más producción de caña en Zamorano siendo un cultivo tan importante como se ha mencionado? A ver, la ventaja, bueno, les voy a comentar desde el caso personal, aquí, como los proyectos que llevo encaminando en Zamorano. La ventaja que nosotros contamos como Zamorano es la cercanía del ingenio Tres Valles. Entonces, de hecho, anteriormente la caña que nosotros teníamos aquí en Zamorano era caña del ingenio Tres Valles. Entonces, más que nosotros encaminar, porque obviamente para producción de caña tendríamos que nosotros establecer todo el sistema de riego. Nosotros como Zamorano lo que queremos apoyar y lo que queremos fomentar es ese trabajo en convenio, no solamente con la azucarera Tres Valles, sino vamos mucho más allá. De hecho, en este momento lo que nosotros queremos es tratar, se han hecho no solamente trabajos con Tres Valles, hemos tenido oportunidad en trabajos de tesis de maestría, hemos trabajado también con la azucarera Choluteca, muy seguramente en un futuro cercano vamos a trabajar con el ingenio Chumbagua, que también hace parte de la familia de Tres Valles. Entonces, como Zamorano, lo vemos mucho más enriquecedor para nuestros estudiantes, no solamente de pregrado, sino también de maestría, que ellos puedan vivir lo que es el cultivo de la caña de azúcar con el ingenio como tal. En este momento estamos adelantando un trabajo de lo que es la utilización de drones para productividad en azucarera Tres Valles. Más adelante, con estudiantes de pregrado, vamos a estar haciendo un screening de las diferentes variedades en lo que es la presencia de un gen asociado con una enfermedad en la roya. También vamos a hacer evaluaciones de diarrea. Entonces, para nosotros como Zamorano es mucho más enriquecedor para la formación de los estudiantes trabajar con ellos directamente. Y no solamente con Tres Valles, sino con otros ingenios de la región que también pues, nos soliciten ese tipo de colaboración. Perfecto, muy bien. Kevin Vallecilla envía un cordial saludo y también agradeciéndole y felicitando por esta excelente presentación, pero su pregunta está muy enfocada en lo que es el tema de fertilizantes. ¿Cuáles son esos fertilizantes y en qué concentración necesita el cultivo de caña para su reproducción? Mira, idealmente el fertilizante o esa recomendación en fertilización tiene que estar dada por un estudio de suelo. En este momento yo pecaría en dar una recomendación de un fertilizante o una concentración porque desconozco obviamente cuál es el tipo de suelo, cuál es la textura, también va a depender de la humedad del suelo y de las condiciones climatológicas de donde tengamos el cultivo. Entonces esto va muy asociado a lo que se ha venido desarrollando en la industria, que es esa agricultura específica por sitio. Muy bien. Una preguntita más. Para el control del gusano barrenador, ¿han utilizado el hongo Metarhizium para el control del mismo? Bueno, mira, te cuento, en los lugares donde yo he estado trabajando, el control más que Metarhizium ha sido más con enemigos naturales. El control de diarrea ha sido más con Cotesia y con Viladera. Lo que ellas van a hacer es que van a ovopositar dentro de las larvas y estos pequeños huevos, una vez eclosionan, pues van a empezar a consumir la larva como tal.
Ha tenido muy buenos resultados, lo que es en Ecuador, que fue la más reciente experiencia que tuve. De hecho, aquí en los ingenios cercanos de la región, es más hacia el uso de controladores biológicos. En su momento, hace muchos años, también utilizaron Metarhizium, de hecho, utilizaron Beauveria bassiana, pero los mejores resultados los han obtenido con controladores biológicos, con enemigos naturales. Muy bien, vamos a hacer una preguntita más. Aparte de la certificación Bansucro, ¿existe alguna certificación equivalente a términos de sostenibilidad? Pues mira, ahorita no solamente, bueno, Bonsucro es como la entidad que engloba todo lo que es el cultivo de la caña de azúcar, sus derivados, pero también obviamente hay en Colombia hay normas como la ICONTEC, entonces algunos de los ingenios se rigen por los gas ICONTEC, de hecho algunos buscan sus certificaciones en cuanto a las diferentes normas ISO, entonces ya depende obviamente del ingenio de la compañía azucarera. Lo que sí te puedo asegurar es que Bonsucro es el ente coordinador o el ente en el cual los ingenios azucareros se están rigiendo actualmente, pero sí hoy obviamente hay diferentes normativas con otros aspectos ambientales dependiendo del país y de lo que la legislación les esté requiriendo. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la producción de caña de azúcar, ¿verdad? Y la producción de panela? De panela. Bueno, Colombia es un país muy bueno en producción de panela. De hecho, en los últimos años la investigación en panela ha sido bastante fuerte. La diferencia es todo el proceso como tal de fábrica. Para la producción de azúcar se produce, hay que sulfitar ese producto, ese jugo, mientras que la panela es un producto que se hace calentando el jugo, es un producto menos procesado, es un producto menos industrializado, si mucho hay una cantidad de cal que se puede agregar, que obviamente se va, durante todo el proceso químico se va a evaporar, es bastante diferente. De hecho, en Colombia todavía hay mucho campesino que produce panela de forma bien rudimentaria, de forma bien artesanal, y es completamente diferente a lo que es la producción de azúcar. En el azúcar necesitamos la presencia de un clarificador, de tachos, de sulfitadores y obviamente de evaporadores que nos puedan ese jugo convertirlo en cristales de azúcar. El proceso es bien diferente. Pero lo que te digo es que el proceso de panela pues obviamente va a salir mucho más económico, es una fuente grande de energía y de hecho Colombia y muchos países pues están aportando bastante a lo que es también la producción de panela, que es mucho más saludable el consumo. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos mucho, ¿verdad?, a la doctora Avellaneda por esta participación y este tema tan importante. Para no hacer muy larga realmente el evento que teníamos programado para 1 hora, todos conocemos que este evento es gracias, ¿verdad?, a la fusión o a la colaboración entre Zamorano en Honduras e INCAE Escuela de Negocios en Costa Rica, ¿verdad?, para el programa Master in Agribusiness entre estas dos instituciones. Para que puedan conocer un poco más sobre el programa, les comparto este código QR para que puedan descargar, ¿verdad?, el folleto del programa y cualquier consulta, cualquier información adicional que tengan o curiosidad sobre el programa, estaremos dejando con Carla nuestros contactos en el chat para que puedan escribirnos directamente al correo electrónico o directamente mensajes de WhatsApp. Carla, ¿tienes algún comentario? No, efectivamente, Adriana, gracias por compartir la información también de la maestría. Muchas gracias, doctora, por la valiosa información que nos compartió hoy en el marco del Máster en Agribusiness que estamos impartiendo entre INCAE y Zamorano. Esta maestría es presencial, con requerimiento de llegar a alguno de nuestros 2 campus, ¿verdad?, 1 semana por mes. Entonces es bien interesante la manera en que se desarrolla, los ejes que tiene, ¿verdad?, enfocados en agricultura 4.0, enfocado en negocios, pero específicamente aterrizado a la agroindustria, qué tecnología debería estar implementando, qué efectos tiene eso, ¿verdad?, en mis números,
cómo tomo decisiones de precios, cadenas de suministros, y hay uno de los módulos que se efectúa en Estados Unidos, entonces está bien interesante. Efectivamente, si ustedes descargan la información de este código QR, nos dejan sus datos, y nosotros podemos abordarlos en un espacio 1 a 1, ¿cierto, Adriana? Que sería 30 minutos, 20 minutos por Zoom para responder preguntas sobre precios, financiamientos, tiempos, procesos de admisión. Y también el 8 de diciembre vamos a darle continuación a este tema del azúcar, enfocado esta vez en bolsa de commodities. Vamos a tener un conversatorio con la presidenta de un ingenio en Costa Rica, y vamos a estar hablando de cómo tomar decisiones con respecto a bolsa de valores. Entonces lo esperamos también por ahí. Les dejamos en el chat un link donde se puede inscribir a ese webinar también. Y pues en honor al tiempo, creo que estamos, ¿cierto, Adriana? Para cerrar con unos minutitos de desfase, pero muchísimas gracias por su atención. Perfecto, agradecemos nuevamente a la doctora Avellaneda y deseamos que todos tengan buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Bye.